Hola, quiero hacer un nuevo video. Hoy les invito con mucho gusto a que empecemos el estudio de los triángulos. En general, a mí la geometría me gusta mucho y me gusta mucho andar o empezar este estudio detallado de cada una de las figuras. Disfruto mucho cuando lo comparto con los alumnos y hoy disfruto mucho compartirlo con todos ustedes. Así es que espero que disfruten este viaje tanto como yo disfruto repasarlo cada vez que lo hago y compartirlo. Vamos para allá. Muy bien, pues para estudiar las figuras geométricas, vamos a empezar de las más sencillas a las que son más elaboradas. ¿Cuál es la más sencilla? Bueno, si nosotros tomamos dos líneas, no alcanzamos a cerrar una figura geométrica porque, bueno, la primera definición es eso, que una figura geométrica tiene que ser algo cerrado, ¿no? Esto lo más que llega a formar es un ángulo, entonces lo mínimo que necesitamos son tres líneas. Aquí ya queda un espacio cerrado, un espacio más bien encerrado entre las tres líneas y es nuestra primera figura que queda delimitada por esas tres rectas. Estos puntos que estoy marcando les vamos a llamar vértices y en general estos nombres, vértices, lados, aplican para todas las figuras, ¿no? Entonces, si nos los aprendemos, ya vamos de gane para el resto del estudio de las figuras. Entonces, tenemos los vértices, tenemos los lados y tenemos los ángulos. Son tres partes que se presentan en todas las figuras planas y que algunas toman sus nombres, por ejemplo, los cuadriláteros, pues de cuatro lados, los triángulos, que en este caso vamos a ahondar, toman su nombre de una figura que tiene tres ángulos. Cuando analizamos además así los nombres, se vuelve mucho más sencillo aprenderlos. A mí de repente me sorprende que le pregunto a algún alumno qué es un triángulo y duda de si es el que tiene cuatro lados iguales o el que tiene muchos o el que tiene tres, cuando debería ser muy intuitivo, ¿no? Si lo presentamos así. Pues es tres, y lo podemos relacionar, por ejemplo, con tricolor. Nuestra bandera aquí en México es tricolor. Eh, en fin, hay diferentes maneras de ir relacionando los nombres para podernoslos aprender. Y ángulo, bueno, pues esa es la palabra que nos vamos a aprender, pero como antes estudiamos el ángulo, pues se puede volver algo mucho más sencillo, ¿no? Una figura que tiene tres ángulos se va a llamar triángulo y va a tener, por consecuencia, tres lados y tres vértices. Entonces, eso es lo primero. Aquí, obviamente, bueno, estas líneas estaban más largas, pero el triángulo es la figura que queda delimitada en ese espacio. Ahora vamos a aprender a clasificar los triángulos. Es el primer paso en este estudio. Lo podemos hacer fijándonos en sus lados o en sus ángulos. Entonces, ¿qué pasa en relación a sus ángulos? Tenemos tres opciones. O tiene todos sus lados iguales, que son tres lados iguales, o tiene dos lados iguales y uno diferente, o tiene todos los lados diferentes. Entonces, vamos a ver estos tres casos. Cuando tenemos los tres lados iguales, igual también lo podemos escribir como X. X es un sufijo que significa igual. Y lado, ya lo mencionábamos cuando hablamos de los cuadriláteros, también la partícula later es el latín para decir lados. Entonces, de aquí que cuando nos presentan un triángulo equilátero, estamos hablando de un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Este es el nombre, creo yo, como más claro, más directo.
Y que si lo presentamos de esa manera, además de que los niños empiezan, o los alumnos se empiezan a acostumbrar a ver raíces de palabras y relacionarlos y preguntarse qué significa, de dónde viene, y eso les va a ayudar en muchas otras materias, pues ya ni siquiera tenemos que memorizar los nombres, sino equilátero, igual lados, tres lados iguales. Ya está, ¿no? ¿Qué pasa con los dos lados iguales? Además, aquí es también divertido porque nosotros podemos hacer y nosotros lo podemos hacer, podemos vivir las cosas más que nada más verlas sentados y así. Cuando nosotros nos movemos, todo el cuerpo se involucra en el aprendizaje. Entonces, de repente, si nos paramos o le pedimos a un alumno que se pare, le preguntamos qué ángulo se forma con tus piernas y el piso, qué triángulo, perdón. Bueno, ¿qué figura un triángulo? ¿Cómo es? Si sus dos piernas son iguales, pues él puede abrir más las piernas o las puede cerrar más. Esos dos lados siempre van a ser iguales y lo que va a ir cambiando es la longitud de la apertura, ¿no? Puede ser aquí, puede ser hasta acá en el suelo. Bueno, pues ese triángulo, perdón, que tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Iso también viene del significado igual. Hay otras materias justamente donde se utiliza esta partícula para denotar algo o sea, varias medidas que pues que miden lo mismo, valga la redundancia. Entonces, un triángulo isósceles lo podemos vivir de esa manera, ¿no? Con nuestras piernas a diferentes aperturas y es muy difícil que cuando alguien lo vive así se le vuelva a olvidar. Y bueno, nos queda el de los tres lados diferentes. Antes era muy común que las escaleras fueran así, ¿no? Hoy en día sí es más común que sean como, o sea, que los dos lados sean paralelos y entonces los peldaños son iguales, pero antes se solían tener este tipo de escaleras en donde cada peldaño iba siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño y todos son diferentes. Entonces, cuando todas las medidas van siendo más diferentes, pues forzosamente una va a ser mayor que la otra y la otra va a ser mayor que las otras dos porque todas son diferentes y de ahí viene el nombre de triángulo escaleno. Entonces, ¿qué es un triángulo escaleno? Escaleno se parece a escalera y escalera, pues puedo pensar que va subiendo o que va bajando, entonces cada medida va siendo mayor o va siendo menor. Es el que tiene los lados todos diferentes. Equilátero, el que equi igual, látero, lados, todos iguales. Isósceles también significa igual, pero es el que puedo hacer con mis piernas. Entonces, es la primera clasificación de los triángulos, fijándome en sus lados. Ahora vamos a ver qué opciones tengo cuando me fijo en sus ángulos. Aquí tengo. Ya también vimos cuando estábamos viendo los postulados de Euclides que los ángulos de un triángulo siempre miden, estamos en geometría euclidiana, nada más para hacer esa acotación, los ángulos de un triángulo siempre suman, si este es alfa, beta y gamma, siempre suman 180 grados, ¿no? Entonces, si yo tuviera un ángulo recto, no puedo tener dos ángulos rectos porque ya tan solo los dos ángulos rectos sumarían 180 y me sobraría otro pedacito. Eso no puede ser. Entonces, solamente puedo tener un ángulo recto en un triángulo o puedo tener un ángulo obtuso. Ya también vimos cuáles son los ángulos rectos, obtusos, agudos. El obtuso mide más de 90 grados. Entonces, si yo tuviera dos ángulos obtusos, ya tendría dos medidas que son de más de 90 grados, o sea, sería 90 más A y otra de 90 más B. Entonces, esto sería 180 más A más B más perdón, aquí más B,
más lo que midiera el otro ángulo, no se puede. Entonces solamente o tenemos un ángulo recto o tenemos un ángulo obtuso o tenemos tres ángulos agudos, ¿no? Eso sí podemos tener eh, tres, tres menores que 90, ¿no? Y son tres ángulos agudos. Si ya llegamos a un recto, solo puede haber uno, y si ya llegamos a un obtuso, solo puede haber uno. Bueno, pues como en el recto y en el obtuso, ese ángulo que es o recto u obtuso definen al triángulo porque solo se puede tener uno, entonces este es un triángulo rectángulo que si divido la palabra, o sea, si en vez de nada más memorizármelo, rectángulo el que tiene un ángulo recto, rectángulo, no, si lo divido rectángulo, recto, ángulo, un ángulo recto, no hay de otra. Entonces, yo puedo explicar este razonamiento que solo puede haber uno. Eso también se demuestra, son teoremas, pero yo lo puedo explicar de esa manera y es difícil que se olvide o lo puedo analizar. ¿Cómo se llamará este triángulo que tiene un ángulo obtuso? Pues obtusángulo. Así de directo. Es un ángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Y el que tiene sus tres ángulos agudos, que solamente, o sea, ese tipo de triángulo, pues va a ser así, se llama triángulo acutángulo. La única diferencia, acut, pues bueno, viene de agudo, ángulo, ángulo. La única diferencia es que en el rectángulo y en el obtusángulo, pues ese ángulo es único, o sea, solo hay uno. Y en el acutángulo, los tres ángulos son agudos. Claro, en todos los demás, como ya tiene un ángulo recto, los otros dos tienen que ser agudos. Acá también, como es un obtuso, los otros dos tienen que ser agudos. Entonces, acá lo único que lo va a diferenciar es que los tres sean agudos, porque dos ángulos agudos ya tienen los otros triángulos, ¿no? Entonces, estos son los tres diferentes nombres que puede tener un triángulo de acuerdo a sus ángulos o a sus lados. Ahora, ¿qué pasa si me dicen un triángulo rectángulo escaleno, por ejemplo? Ah, bueno, pues entonces tomo un triángulo, digamos que yo lo tengo que hacer, tiene que tener un ángulo recto, porque es rectángulo, pero tiene que ser escaleno. Entonces, a lo mejor este lado lo hago, para asegurarme, lo hago así chiquitito, este lo hago más grande, y la hipotenusa, yo ya sé que va a ser más grande que cualquiera de los dos catetos. Claro, esto si lo hago con regla, pues lo voy a poder comprobar, pero ya sabemos que se cumple en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, un triángulo generalmente va a tener dos apellidos, ¿no? ¿Qué característica tiene de ángulo y qué característica tiene en sus lados? Podemos, por ejemplo, poner un triángulo así, en donde digamos que este lado es igual a este y este ángulo es obtuso. Ah, bueno, pues como tiene dos lados iguales, pues es isósceles, pero como tiene un ángulo, o bueno, y como tiene un ángulo obtuso, es isósceles obtusángulo. Triángulo isósceles obtusángulo. Y así yo me puedo fijar a ver cómo son sus lados. A fuerza, o es equilátero, o es isósceles, o es o es escaleno, perdón. Ya le pongo su primer apellido. ¿Cómo son sus ángulos? O es rectángulo, o es obtusángulo, o es acutángulo. Y ya está, ¿no? Entonces, esto se vuelve no solamente ya no tan complicado, sino que se puede volver hasta divertido. Y si además lo empiezo a hacer con partes de mi cuerpo, con compañeros que nos agarremos y formemos triángulos con nuestros cuerpos y que tratemos de formar un ángulo recto, aunque estemos inclinados, o que a fuerza sea agudo, que a fuerza sea obtuso, eso se vuelve divertidísimo. Así es que si no lo hiciste así en la escuela, yo te recomiendo que lo intentes hacer con amigos ahora o con tus hijos o tus sobrinos, porque todos van a aprender los nombres de los triángulos y se la van a pasar muy bien.
Así es que bueno, espero que esta introducción al estudio de las figuras planas te haya gustado. Si es así, suscríbete, regálame un like y, y déjame saber en los comentarios qué otros temas quieres que vayamos desarrollando. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.